Muy bien, vamos a la entrevista. Ya está en comunicación con nosotros el ex fiscal, ex ministro, una de las personas que mejor lee el país, el doctor Néstor Humberto Martínez. Doctor Néstor Humberto, gracias por acompañarnos esta mañana a nuestro programa. Luis Carlos, qué grato estar con usted esta mañana en su programa. Un saludo muy especial a toda su teleaudiencia. Muchísimas gracias por darnos unos minutos. Quiero empezar preguntándole qué siente, cuál es su reacción frente a lo de Simón Trinidad, al pedido del gobierno colombiano de Simón Trinidad. Bueno, esto no es algo nuevo, Luis Carlos. Esto, como usted lo dice, ya había ocurrido y es, desde el punto de vista del Estado de Derecho de los Estados Unidos, absolutamente viable, porque al final de todo gobierno, los presidentes salientes ejercen lo que se denomina el derecho de gracia e indultan a miles de personas. Lo que uno no sabe es si exactamente en el caso de una persona que fue imputada y acusada por secuestro, no es un tema de narcotráfico, que es distinto, por secuestro a 3 ciudadanos americanos, pueda obtener el perdón del presidente de los Estados Unidos frente a una condena que inicialmente iba a ser cadena perpetua, pero usted recordará que por las normas de simetría en el tratamiento de la cooperación judicial, el Estado receptor en un caso de extradición no puede imponer penas superiores a las que se imponen en el país que otorga en extradición a un sujeto. Y como la pena más alta en Colombia es de 60 años, pues esa es la pena a que se ha sometido en este caso el señor Simón Trinidad. Así que desde el punto de vista de las probabilidades, dado que se trata de un tema que tiene que ver con la libertad de ciudadanos americanos, sería muy complejo para el presidente Biden otorgar ese perdón. Seguramente generaría unos ruidos políticos enormes en momentos en donde las prioridades del gobierno de Biden deben estar enfocadas en otros aspectos. En segundo lugar, es legalmente posible, sí es legalmente posible, pero en tercer lugar, esta petición que ha venido haciendo las antiguas FARC y que casaría supuestamente con el proceso de paz total del gobierno de Petro, la pregunta es, ¿en qué incidiría, qué beneficio traería para la sociedad colombiana? Distinto a la demostración que se le daría a los colombianos de que todos estos esfuerzos de cooperación internacional que se han hecho a lo largo de las últimas décadas finalmente colapsan, como colapsó el caso de Alex Saab. El caso de Alex Saab fue producto de una interacción de distintas agencias judiciales de los Estados Unidos, de El Salvador, de Colombia, donde se produjeron capturas a nivel internacional. Usted recuerda lo que pasó en Sudáfrica en su momento, y al final hubo también un perdón, una libertad, con unos resultados que en el plano de lo político frente a Venezuela son realmente frustrantes. Entonces, Estados Unidos tiene que medir muy bien el impacto que pueda tomar estas decisiones frente a la cooperación judicial internacional. Doctor Néstor Humberto, y eso nos sirve de excelente puente para poder preguntarle cuál es su opinión frente al debate nacional actualmente de si se debe extender o no se debe extender el proceso de paz. Y se lo pregunto porque en las últimas horas hemos visto al presidente Juan Manuel Santos hablar. Hemos visto hablar también a Juan Fernando Cristo y hemos visto también la elección de un magistrado en la Corte Constitucional que algunos dicen tiene como último objetivo inclinar la balanza para que eventualmente cualquier solicitud en ese ambiente o en el ambiente de la extensión del periodo presidencial, la respuesta sea positiva. Pero quiero que me responda primero sobre esto de la extensión del proceso de paz y cómo están las cosas en ese ambiente. Vea, Luis Carlos, uno queda perplejo como ciudadano al escuchar los balances que se hacen sobre la paz. La paz total de Petro es un fracaso estruendoso. Usted podrá advertir que hemos iniciado un proceso de pérdida de soberanía en los territorios del que no teníamos ningún antecedente.
hemos perdido seguridad territorial y presencia del Estado y capacidad del Estado para el manejo de la paz en Nariño, en el Cauca, en el Chocó, en el noriente antioqueño, en el sur de Bolívar, en todo lo que tiene que ver con Arauca, norte de Santander, en los antiguos territorios nacionales, a unas velocidades impresionantes, con un deterioro enorme de la capacidad de la fuerza pública para poder confrontar a estos grupos armados. Y uno no puede decir que se esté legitimando un proceso frente a los resultados que hay, donde hay más violencia, más muerte, más desplazamiento, mucha más afectación de pueblos que están realmente confinados en unas proporciones enormes y con una violación a los derechos de los defensores de derechos humanos, a los líderes de paz en los territorios, que no tiene antecedentes. En los gobiernos pasados se acusaba a los presidentes de ser responsables de esa situación, pero ahora la izquierda y las ONGs no hacen el mismo Sí. señalamiento respecto al gobierno nacional con lo que está ocurriendo en los territorios. Entonces, la paz total ha fracasado enormemente, pero la paz de La Habana, que nos heredó la desmovilización de 12.000 guerrilleros, déjeme decirle que también es un fracaso enorme. ¿Por qué? Es un fracaso enorme porque esos 12.000 excombatientes que lealmente le han jugado a la paz han terminado siendo sujetos abandonados por el Estado. Se dice que ahora se va a recuperar las riendas. Ojalá así fuera. Pero mire, solamente en las unidades donde estaban ellos concentrados se llegó al punto de que fueron amenazados. Me refiero, por ejemplo, al caso del Meta, en donde había un grupo de excombatientes que estaban consolidados haciendo proyectos de agroindustria para subsistir, etcétera, sin mayor apoyo del Estado, y se vieron desplazados por todas estas fuerzas violentas de Colombia. Y yo recuerdo que hace tal vez un año fue hasta el propio ministro de Defensa a esos territorios y les dijo que les iba a acompañar para que se desplazaran hacia otros territorios. Es decir, el Estado hizo presencia no para decir que les iba a preservar la vida y su seguridad, como era lo mínimo que se podía esperar del proceso de paz de La Habana respecto a los excombatientes, y lo que dijo era que los iba a llevar a otro lado porque ahí no podía asegurarle su vida. Eso es increíble y eso pasó en distintos lugares del país. Pero lo más grave es que se multiplicaron estos grupos violentos, las disidencias de manera muy impactante, eh, y el resultado es la violencia que estamos viendo en todos los territorios. Y todo alrededor de un problema que yo señalé con carácter y determinación desde la Fiscalía General de la Nación. Y es que no podía haber paz en Colombia con narcotráfico. Y bueno, el resultado es que hoy estamos conviviendo con esta situación de inseguridad nacional en todo el territorio, porque se ha consolidado el narcotráfico y vamos en vías de volver a ser un narcoestado. Una sociedad con 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos no es viable, pero no solamente 300.000 hectáreas, que es la cifra más alta que hemos tenido de cultivos Sí. ilícitos en toda nuestra historia, Luis Carlos, sino note usted que cuando en los años 90, cuando yo era ministro de Justicia en aquella época y era el presidente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, en ese momento cada mata de coca tenía 2 cultivos al año.
Hoy tenemos hasta 7 cultivos al año. Entonces no es lo mismo Claro. tener 300.000 hectáreas con 2 cultivos que 300.000 hectáreas con 7 cultivos, porque la producción obviamente se ha disparado. Y ese dinero ilícito da para mantener disidencias, nuevos grupos guerrilleros, para consolidar grupos de narcotraficantes como termina siendo con los que están conviviendo en esas zonas. Que al final Sí. hacen imposible que se pueda consolidar la paz. No cogimos el toro por los cuernos y no tenemos una política antidroga, sino una política débil que está facilitando la expansión de los cultivos ilícitos. ¿Y qué pasó? Que los señores de las FARC, como en su momento se demostró, después de su desmovilización, mantuvieron cultivos ilícitos y el proceso político que ellos estaban encarnando en ese momento, con un nuevo partido, con Mm, la apuesta que le hizo la sociedad a que pudieran entonces entrar a la política, que se generara el Partido de la Rosa, después llamado el Partido de los Comunes, etcétera, estaba de alguna manera con un cauce ilegítimo si lo que sí. pretendía era mantener su actividad proselitista al amparo del financiamiento que les podía otorgar el narcotráfico a ellos. Y eso finalmente es el factor que más ha erosionado ese proceso de paz, esa ligazón entre desmovilización y narcotráfico y entre obviamente los Mm, movimientos irregulares y el narcotráfico que claro. coparon el territorio por falta de presencia del Estado desde el día uno, Luis Carlos, desde el día Es, uno. es, 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 es un diagnóstico muy fuerte, doctor Néstor Humberto, porque este gobierno, cuando entró el presidente Gustavo Petro, prometió acabar los grupos al margen de la ley, prometió llegar a un acuerdo de paz rápidamente con el ELN, prometió sacar adelante el proceso de paz. Y lo que estamos viendo es el diagnóstico que usted nos hace, que es impecable, que es nada de lo anterior, pero sí más narcotráfico, y esto lo adiciono yo, un deterioro económico gigantesco. Lo que hemos visto de este gobierno, ¿a usted qué le parece? ¿Qué le parece esta mitad de gobierno, digámoslo? Pues mire, eh, ya que hay tanta proximidad con los chinos, uno debería asignarle un animal como en cada año chino hay un animal. Sí, A esta altura del gobierno nosotros podríamos asignarle un animal a los resultados del gobierno. Yo diría que es el conejo, porque lo que hemos estado viendo es conejazo por todas partes. Mire, usted abre hoy el periódico sí, y todas las páginas editoriales reclamando que la política de financiamiento de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes que aspiran a tener una vida mejor a partir del conocimiento, sea una realidad, o sea, que hagan algo con el ICETEX como lo habían ofrecido en campaña, conejo. Hoy no solamente el ICETEX no es una institución financiera que esté en capacidad de ofrecerle financiamiento a todos los jóvenes que lo necesitan para su educación superior en Colombia, sino que está al punto de no poder pagar los subsidios o la educación, los créditos educativos de 200.000 muchachos. ¿Algún colombiano estaba en contra de esa política? Nadie. Vean los nadie, periódicos. nadie. Nadie. Vean los periódicos y miren el resultado fatal. Lo primero que hicieron fue nombrar un politiquero en ICETEX, el señor Mauricio Toro, que hay que decirlo, ya van en 3 directores, hay que decirlo, no tenía las cualidades ni las competencias para ser director de una institución financiera. El ICETEX, ahora se acordaron que era una institución financiera. El ICETEX es una institución financiera desde que fue fundada, por allá en los años 70. Por eso es que estaba sometido a la vigilancia y yo fui superintendente bancario de la superintendencia financiera. 5 años ejercí vigilancia sobre esa entidad. Entonces necesitaban nombrar un banquero. Nombraron un político que perdió su curul en el pacto histórico. Wow. No hicieron ninguna transformación. No le dieron plata para desarrollar la política del gobierno, Luis Carlos.
Mire, eso requería realmente recursos. Esa primera reforma tributaria, ¿en qué se fue? Por Dios. Esa plata que le hicieron, ojalá se la hubieran dado al ICETEX. Entonces, ¿usted sabe cuál era el otro conejazo que estaban haciendo en el ICETEX? Como no les dieron plata, en el presupuesto del año 2022-2023 incluyeron un artículo según el cual todas las cuentas inactivas del sector financiero irían a parar al ICETEX para financiar estos programas. Es que ya se nos olvidó eso. Pasan tantas cosas en este país Claro, y ya se olvida la historia reciente. Pues eso era imposible porque era a título de préstamo. O sea, si usted hacía un año no movía su cuenta en el banco, su plata terminaba en el ICETEX y Dios, le tocaba ir al ICETEX a pedir que se la devolviera, pero ¿cómo hacía el ICETEX si esa plata la había convertido en créditos educativos de largo plazo? Porque ahí usted le invierte al futuro de un muchacho sin garantías. claro. Pero ¿qué garantías pueden otorgar esos muchachos? Bueno, sencillamente no pudieron hacer nada y estamos con en materia de financiamiento de la educación superior, en medio del conejo. Otro conejazo. Señor, ¿Quién está en desacuerdo que a nuestros viejitos que no pudieron cotizar durante toda la vida se les dé un subsidio? Nadie está en desacuerdo. Y plata era lo que había de toda la reforma tributaria. Entonces, me remito al proyecto del pacto histórico que fue el plan de gobierno que nos entregaron. Ahí se dice que a 3 millones de ancianos les van a entregar un subsidio equivalente a la mitad del salario mínimo. Conejazo. El salario mínimo hoy en Colombia vale 1.300.000 pesos. Luego, el subsidio debía ser de 650.000. Hoy, ¿sabe cuánto les están dando? ¿cuánto? 250.000, 250.000. Mm, Y ya no a 3 millones de ancianos que los necesitaban. Solamente le está llegando el subsidio, como lo ha dicho el director de Prosperidad Social, a 500.000 ancianos. Conejo, conejazo. La eh, política de paz, sí, conejo. conejo. Eh, la política económica, o sea, la reforma agraria. Hasta hace 6 meses, el Ministerio de Agricultura tenía 2 billones en caja para poder ejecutar en la compra de tierras. Hoy no sé el resultado de esos recursos en qué vaya, pero lo que sí es cierto es que hablan solamente de que van a proveer 500.000 hectáreas de tierra para los campesinos en la reforma agraria, cuando lo que se había hablado era de 3 millones de hectáreas. Por donde usted entre, verá que hay es una Sí, profunda frustración nacional. Todos queríamos que esos programas sociales realmente se desarrollaran, se hicieran. Es que los recursos se pusieron desde la primera reforma tributaria, con dolor. Eso nos causó dolor a todos los contribuyentes, que por cierto no somos muchos en Colombia, es cierto. pero pusimos el dinero. ¿En qué se fue este dinero? Y ahora lo poquito que va a quedar de la plata de las últimas reformas tributarias se nos va a ir en transferencias a las regiones. Wow. Mire, eso de las transferencias, Sí, los ingresos corrientes de la nación, los ingresos corrientes de la nación, o sea, los impuestos básicamente y sobre todo el impuesto de renta más el IVA, básicamente, se van básicamente para financiar eh, los gastos de policía y seguridad nacional, ejército, justicia, para pagar las pensiones de este país, porque resulta que aquí las reservas pensionales se las robaron en los años 80, se acabaron las reservas pensionales, entonces le tocó al Estado asumir esos sí. recursos, y además el gobierno tiene que transferir el 22% de los ingresos corrientes a los departamentos, municipios y a los resguardos indígenas, pues porque no se podrían quedar por fuera, ¿no? Claro, ¿Cómo claro. se podrían quedar por fuera de esos beneficios los resguardos? Bueno, y ahora pretenden subirles esas transferencias al 38% a los municipios, a los departamentos, a las regiones.
y no les están transfiriendo ninguna de esas responsabilidades, ningunas. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? No existe, ese dinero no Claro, existe. claro. En ese momento, como usted se lo advirtió a la opinión pública haciendo de conocimiento general un informe de JP Morgan, mire, frente a lo que está pasando en Colombia hay que salir ya de los papeles colombianos. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado de capitales internacional no debe invertir en Colombia, o sea, no debe tomar deuda colombiana, ni activos financieros colombianos, ni acciones colombianas en la bolsa de Nueva York, etcétera. Entonces, cada vez que usted necesite dinero, como no hay impuestos para sufragar ahora todas esas transferencias, tendría que salir a Increíble. endeudarse en el mercado. Y los que tienen la plata no le van a invertir esos papeles. Doctor, Luego el costo de eso va a ser enorme, enorme. enorme. La quiebra del país, es la quiebra del país. Doctor Néstor Humberto, y ese panorama del conejo me parece sensacional porque es muy gráfico y es muy sencillo para entender. Quiero preguntarle lo siguiente, en ese panorama que usted hace, que es tan claro, se empieza a ver ya la lucha política en Colombia. Se ven nuevas caras, se habla de los outsiders, empiezan unas peleas en la derecha, empieza un reacomodamiento en la izquierda, empiezan a aparecer encuestas. ¿Qué tal le parece la pelea política? ¿A quién está viendo viable? ¿Qué está viendo ahí? Es muy claro. Mm, Después del Caguán, nos trasladamos al año 2001. eh, las vicisitudes que tuvo ese proceso de paz, el crecimiento de la violencia, el aumento del secuestro, la utilización del Caguán para consolidarse militarmente las FARC, etcétera, generó una exacerbación nacional, un repudio nacional, que capturó quien tuviera la capacidad de mostrar que había que hacer un gobierno contra el Caguán. Ujú. ¿Quién se sintonizó en esa política? En ese momento fue Uribe. En este momento, y usted lo ve en todas las encuestas, esto no lo digo yo, no es un sentimiento político, parto de hechos objetivos. Hay un sentimiento antipetrista exacerbado, Mm. porque el empleo no va bien, la economía no podría ir muchísimo mejor, porque los riesgos aspiracionales de las empresas, de los jóvenes, etcétera, son mayores, porque el futuro se ve negro, etcétera, porque la violencia está incrementada, porque la corrupción se salió de madre, eh, y entonces frente a ese escenario ya hay un ganador, el antipetrismo. Mm. Aquí nadie espere al estadista que va a decir cómo es que va a crecer la economía al 5%, que sería lo ideal para Colombia. Claro. Nadie espere cómo es que va a haber mayor empleo en Colombia. Nadie espere que se vaya a presentar la solución al ICETEX. No, quien encarne ese sentimiento antipetrista será el próximo presidente de los colombianos. Esa es la realidad Mm. del panorama con el cual llegamos al año 2025. Doctor Néstor Humberto, 7 de la mañana, 34 minutos. Extraordinaria conversación. Agradezco muchísimo su tiempo, la oportunidad de hacerle un diagnóstico al país, la reacción de las noticias más importantes de Colombia y tener la oportunidad de leerlo como lo hacemos todos los fines de semana en el diario El Tiempo. Le mando un abrazo enorme y mil gracias, como siempre, doctor Néstor Humberto. Pues muchas gracias a usted por esta oportunidad y muchos éxitos en esta nueva empresa en que está usted comprometido. Muchísimas gracias, doctor Néstor Humberto. 7:34, el ex fiscal general de la Nación, ex ministro y una de las personas que mejor lee el país. 7:34.